YouTube. En este video vamos a estar estudiando a Streptococcus pyogenes, que es un microorganismo importante que nosotros debemos de conocer. Y en un video anterior estuvimos nosotros hablando sobre las infecciones de las vías respiratorias y también dijimos que vamos a comenzar viendo los agentes que nos estarán produciendo enfermedad de la vía respiratoria superior. Así que comenzamos con el video. Y en el pasado nos faltó mencionar que también la división del sistema respiratorio es en una porción, vimos que es una porción conductora y una porción respiratoria, pero también se las puede dividir, como vemos aquí, en el tracto respiratorio superior y el tracto respiratorio inferior. El tracto respiratorio superior tendría como componentes la cavidad nasal, la cavidad oral, la faringe y la laringe. Esto se consideraría como el tracto respiratorio superior. Y el tracto respiratorio inferior abarcaría desde la laringe, la tráquea, bronquios, bronquios secundarios, los bronquiolos finales, conductos, sacos alveolares y los alveolos. Entonces, estos son algunos de los patógenos que pueden afectar al tracto respiratorio superior, como lo es Staphylococcus aureus, Neisseria meningitidis, Streptococcus pyogenes, Corynebacterium diphtheriae, Haemophilus influenzae y en este caso un microorganismo que es un virus, el virus del resfriado común. Y en el tracto respiratorio inferior también tenemos al virus de la gripe, Mycobacterium tuberculosis, Coccidioides, Bordetella pertussis, Streptococcus pyogenes y el virus de la neumonía. Entonces, como habíamos también ya hablado, los microorganismos que son de tipo viral son los que van a causar más enfermedades respiratorias a lo largo del año, en el caso de que consideremos el número de episodios. Entonces, lo más probable es que sea una infección de vía respiratoria causada por un virus, pero en el caso de las bacterias que estamos revisando aquí, también es muy común que otras, como Streptococcus pyogenes, generen este tipo de infecciones en el aparato respiratorio superior. En cambio, las infecciones que son ya más propias del tracto respiratorio inferior, aunque también pueden ser virales, en el caso de las bacterianas, como es Mycobacterium tuberculosis, que es uno de los agentes también que estaremos revisando, Coccidioides y Bordetella pertussis y sobre todo Streptococcus pneumoniae son los que estarán causando neumonía en el caso de Streptococcus pyogenes y también el virus de la neumonía. Distintos agentes virales también nos van a poder afectar a este nivel del tracto respiratorio inferior. Entonces, algo importante también es que, como ya habíamos mencionado, en el aparato respiratorio siempre va a haber un contacto con el exterior y por lo mismo también tendremos numerosas partículas que estarán constantemente entrando cuando nosotros estamos realizando la ventilación pulmonar. Entonces el aire puede tener distintas velocidades dependiendo del tracto al que nosotros estemos analizando. Entonces, suponiendo aquí va entrando el aire que es inspirado y normalmente pues va a tener esta velocidad de 150 centímetros por segundo. Y conforme nosotros vamos bajando o avanzando hacia caudal en las vías respiratorias, la velocidad va a ir disminuyendo. Vamos aquí, después disminuye a 65. Bueno, si comenzamos en 180, son 180 centímetros por segundo, y después va a disminuir a 65 centímetros por segundo, a 14 centímetros, 2 centímetros y luego 1 centímetro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el aire va a ir disminuyendo su velocidad conforme vaya disminuyendo o avanzando en la vía respiratoria. Por lo mismo, también las partículas se van a ir haciendo cada vez más pequeñas en micrómetros y las partículas, al no tener movimiento,
se van a ir depositando en el epitelio. Entonces también es una cuestión importante, porque de esta manera van a poder producir enfermedad o la patología como tal respiratoria en el epitelio. Entonces, como ya vimos, es un epitelio cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado, y también la participación aquí ya de lo que son el sistema inmune, las microvellosidades de las células, van a permitir eliminar estas partículas, pero algunas otras pues sí van a poder causar enfermedad. Entonces esa es la importancia que nosotros tenemos, o por lo cual debemos nosotros estudiar y conocer bien cuáles son los mecanismos pues patogénicos de cada uno de estos microorganismos. En cuanto al temario, vamos a empezar hablando de la introducción a este género que son los estreptococos. Después hablaremos de la clasificación. Después hablaremos de su historia, de su fisiología, la patogenia e inmunidad. Aquí en este video solamente hablaremos de los primeros 4 y concluiremos en un siguiente video con lo que es faringitis como tal. Su epidemiología, cuáles son las manifestaciones clínicas que veremos en el paciente, las complicaciones, el diagnóstico y por último el tratamiento. Aquí en esta imagen hace referencia a que a esta bacteria también se lo conoce comúnmente como la bacteria come carne, debido a que puede causar una mionecrosis, la cual es mortal, y es una patología la cual le ha dado este nombre a esta bacteria. Y lo que vemos aquí es una fascitis necrotizante en la extremidad inferior izquierda. Entonces, esto es lo que puede causar esta bacteria, y a lo cual nosotros debemos de comprender cuáles son los mecanismos que la bacteria ocupa para producir este tipo de lesiones. Así que vamos a comenzar hablando del género de Streptococcus. Y en general, este es un grupo heterólogo de bacterias que se consideran como gram positivas. Y aquí en esta imagen mostramos a dos bacterias las cuales han recibido mayor atención por mucho tiempo, y esto es debido a las infecciones severas que pueden causar, como ya vimos, como la fascitis necrotizante y entre otras, o la neumonía en el caso de Streptococcus pneumoniae, por ejemplo. Entonces, Streptococcus, esta palabra viene del latín, y strepto significa cadena, y cocos pues de coco. Y tienen esta pues característica en cuanto a la forma que tienen de formar estas largas cadenas. Las bacterias, estos cocos, van a tener estas largas cadenas que van a formar, como podemos ver aquí en la microscopía. Y por otro lado, este microorganismo que es Streptococcus pneumoniae no va a tener la misma conformación que tiene Streptococcus pyogenes, sino que aquí ya es más que nada un diplococo, y tiene aquí esta morfología que podemos ver aquí en esta imagen. Entonces, las enfermedades que puede producir, por ejemplo, Streptococcus pyogenes, que es la neumonía, es una enfermedad que pues grave y que nosotros debemos de también, como ya hemos mencionado, de poder tratar y diagnosticarla también. Entonces, todo esto lo vamos a estar viendo cuando ya hablemos de este patógeno. Y por otro lado, hay otros agentes importantes de este género que también nos pueden causar enfermedades, ya sean enfermedades oportunistas o pues en el caso de la inmunodepresión, también van a poder causar enfermedad. Y entre los agentes que son importantes tenemos a Streptococcus agalacti, que puede causar una infección neonatal. Entonces también puede generar otras infecciones como lo es meningitis. Entonces es aquí donde nosotros tenemos que pues aprender a reconocer la sintomatología en los neonatos y tener en cuenta este microorganismo en el diferencial. Otro microorganismo es Streptococcus viridans,
que también nos va a causar infecciones oportunistas, como lo puede ser el caso de una endocarditis infecciosa, la cual va a afectar, como vemos aquí en esta imagen, al corazón, a lo que es el endocardio y sobre todo a las válvulas cardíacas, y puede llevar a una complicación muy seria en el corazón. Puede producir trombos, puede producir roturas de esta válvula y un sinfín de complicaciones que nosotros debemos de poder también diagnosticar. Otra bacteria de este género importante es Streptococcus mutans y Streptococcus sanguis. Estas bacterias están involucradas sobre todo en la caries dental, y como podemos ver aquí en esta imagen, esta bacteria es la que va a causar este daño al esmalte dentario y que pues requiere de un tratamiento odontológico pues ya más mecánico para poder quitar esta capa que la bacteria tiene la capacidad de funcionar, de, pues de sintetizar, y que pues es muy complicado de quitar más que con este tipo de dispositivos, de lo cual ya estaremos hablando después. Y Streptococcus mitis puede causar tanto bacteriemias, meningitis, enfermedades periodontales y neumonía. Algo que también es importante mencionar es que también las bacterias que estén afectando a cavidad oral, a las encías y y sí, sobre todo a la cavidad oral, pueden viajar, o sea, llegar a través de la sangre y llegar al corazón. Y ya en el corazón causar enfermedades de tipo así como el que podemos ver en Streptococcus viridans, aunque uno de los principales es Staphylococcus aureus. Entonces también lo estaremos revisando en los próximos videos. Ahora, en cuanto a la clasificación de los estreptococos, hay varias formas en que se puede abordar. Y en este video vamos a estar hablando de la morfología colonial, del tipo de hemólisis, de las reacciones bioquímicas, de la especificidad serológica y también de los carbohidratos, la especificidad serológica de los carbohidratos de su pared celular. Y comenzando con hablando un poco acerca de la distinción entre lo que es una bacteria gram positiva y gram negativa. Esta designación de gram es por el científico que descubrió este método de tinción y que se ha ocupado durante mucho tiempo y aún es útil porque nos permite distinguir entre dos grandes grupos de bacterias, que son las bacterias gram positivas y las bacterias gram negativas. Entonces, este método de tinción nos va a poder permitir observar por microscopía óptica ambos tipos de patógenos y iniciar un tratamiento dependiendo de cuál sea, si gram positivo o gram negativo. Y el que una bacteria se tiña de un color, ya sea como que vemos aquí morado o un color rojo, va a depender de la estructura de la bacteria en cuanto a su pared celular. Entonces, lo que se hace es que a una colonia nosotros le agregamos un colorante que es puede ser primero el violeta cristal. Agregamos el violeta cristal a nuestra colonia y después lo que vamos a hacer es que vamos a agregar yodo para que se precipite este colorante. Después, en un siguiente paso, vamos a agregar una solución que contiene básicamente un compuesto que es la acetona y que tiene agua. Y eso va a permitir que el colorante salga de una de estas bacterias, de este tipo de bacterias, y después agregamos nosotros safranina, que sería el colorante rojo, y al final de este proceso nos van a quedar bacterias que se han teñido de este color morado, del violeta, con el violeta oscuro, y otros que se van a colorar con la safranina. Entonces, como dijimos, esto depende de la pared celular de la bacteria. Y en el caso de las bacterias gram positivas, esto sucede que el colorante se queda atrapado porque tiene varias capas de péptido glucano.
Entonces aquí la safranina se va a quedar atrapada en esta capa de peptidoglucano y no va a salir, aunque nosotros agreguemos la acetona. Pero en cambio, cuando nosotros agregamos este compuesto que es la acetona en una bacteria gram negativa, y como esta capa de esta membrana celular, al agregar la acetona, pues va a permitir su desintegración. Y así va a salir el colorante que ya habíamos agregado, que es el violeta oscuro. Pero al agregar la safranina, sí se va a teñir entonces esta parte de la bacteria y pues entonces vamos a tener este característico color. Y así es como se han diferenciado ambas bacterias. Aquí pues aquí ya explicamos en lo que consiste una gram positiva y una gram negativa. Así que bueno, vamos a continuar. Y también hacemos aquí referencia para que entiendan mejor el término de streptococos. Y aquí vemos a los cocos como son estructuras esféricas, células que tienen esta característica esférica y que también pueden formar diplococos o tétradas o racimos en el caso de estafilococos, como vamos a ver más adelante. Estafilococos hace referencia a ese racimo de uvas que es analogía como un racimo de uvas y por la forma que adaptan estas células y en forma de cadena, que es lo que estamos viendo en este momento con streptococos, porque forman este tipo de conformación. Pero también hay bacilos, así como podemos poner por ejemplo a Mycobacterium, que tienen esta forma de bacilos, a Cocobacilos, bacilos curvos en cadenas, en letras chinas, en bacilos esporulados, en bacilos en empalizada o bacilos fusiformes, y también a las famosas espiroquetas, que también vamos a ver más adelante. Otra forma de clasificación para las bacterias de este grupo de streptococos es en base al tipo de hemólisis. Esta clasificación ha sido propuesta por Brown en 1919 y se basa que cuando nosotros hacemos un cultivo, las bacterias pueden tener distintos tipos de patrones. Y él identificó tres tipos, que sería el alfa hemólisis, en el cual se refiere a que aquí hay una hemólisis que es incompleta y se pueden formar también pues le da una apariencia de color verde. Entonces, en el caso de Streptococcus viridans va a tener ese nombre porque también forma este tipo de apariencia verdosa en el crecimiento bacteriano. Y es una hemólisis parcial. Pero en las bacterias que se clasifican como beta hemólisis es porque hacen una hemólisis completa, como podemos ver aquí. Y por lo tanto, pues este patrón nos permite diferenciar entre una alfa y una beta. Pero también hay casos en los que hay ausencia de hemólisis y eso se ha clasificado como gamma. Entonces tenemos alfa, beta y gamma para diferenciarlas, o diferenciar los grupos de streptococos en base al tipo de hemólisis. Otra clasificación que también surgió y la cual es la más útil, o una de las más útiles, y que también ayudó a poder diagnosticar a este tipo de enfermedades en este tiempo en el que se descubrió y también poder evitar que hayan tantas muertes porque Streptococcus pyogenes por la naturaleza de sus propiedades antigénicas pueden llevar a enfermedades bastante graves y que llevan a la muerte en muchas ocasiones. Entonces, por esto es que se ha investigado durante tanto tiempo a este tipo de, o a este género de bacterias, y a lo cual, eh, pues aquí como podemos ver en esta imagen, una microbióloga en el año de 1933, que es Rebecca Lansfield, como podemos ver aquí, recibió un premio, uno de los muchos premios, y ella descubrió esta clasificación porque lo que hizo fue que comenzó a darse cuenta por las investigaciones que realizó que hay un carbohidrato específico de grupo de estreptococos, que en este caso es el carbohidrato C de grupo, el cual
es diferente entre los distintos grupos de Streptococcus. Y eso permitió realizar una clasificación en lo que es denominado con una letra que es A, B, F y G, que serían los más importantes clínicamente hablando en humanos. Pero pues hay más, el grupo D, el grupo E y hasta la letra W. Pero como lo vamos a mencionar, en el caso de la con importancia clínica en humanos es el grupo A, el B, el F y el G. Y estas cepas que son beta-hemolíticas tienen este grupo o tienen esta pared celular, este grupo específico de carbohidrato que los hace diferentes. Y también por esto es que estos antígenos se han podido detectar a través de pruebas inmunológicas antigénicas. Y también se han podido desarrollar pruebas rápidas para poder detectar el microorganismo en caso de una infección. Entonces eso también es muy útil. Entonces, Rebecca Lansfield, con esta clasificación que hizo serológica de los streptococos, pues fue un gran avance para la ciencia y también pues ayudó a salvar varias vidas. Entonces su trabajo es muy famoso y vino a revolucionar la forma en que se estaba clasificando a este grupo de bacterias. Entonces, aquí como vemos, el alfa hemólisis que tienen esta coloración parcial verde, como son viridans y neumoni. En cuanto al beta hemolítico, pues Piógenes y a Galacti, y al gamma hemolítico a los enterococos. Y Piógenes pertenece al grupo A y es un beta hemolítico, entonces va a pertenecer como tal a esta clasificación de Lansfield. Por regla, los beta hemolíticos son del grupo A, eso sí es una constante. Aquí ya vemos como también esta tabla nos relaciona los dos tipos o las dos clasificaciones, tanto la hemolítica como en base a los antígenos de Lansfield. Y aquí Piógenes, que es del grupo A, como ya habíamos dicho, y es beta hemolítico. Es el causante de faringitis, pero también de otras infecciones respiratorias, también cutáneas, como ya mencionamos, y también va a producir secuelas de tipo no supurativo, como es la fiebre reumática y la glomerulonefritis aguda. Ambas enfermedades son complicaciones de una infección previa de faringitis de tipo respiratorio. Entonces, esta es la importancia. Después vamos a ver en qué consiste la fiebre reumática, pero si no es tratada o manejada, pues sí puede llevar a la muerte. Por otro lado, Streptococcus agalacti pertenece al antígeno de Lansfield B y a la reacción hemolítica de tipo beta y gamma. Aquí esta bacteria va a causar corioamnionitis, sepsis puerperal, sepsis, puede causar meningitis neonatales e infecciones también en adultos no gestantes. Streptococcus dysgalacti ya es el tipo C y también al tipo beta. También es piógeno y las infecciones que puede causar son infecciones respiratorias y también de tejidos profundos. También puede causar tanto celulitis como septicemia. Streptococcus pneumoniae, no hay un antígeno que nosotros podamos identificar para poderlo diferenciar, entonces no podría entrar a la clasificación de Lansfield, aunque si en una imagen anterior pues vimos que pues puede denominarse alfa hemolítico, como vemos aquí, y va a causar pues neumonía, aunque también puede causar otro tipo de enfermedades esta bacteria. Streptococcus anginus son de estos tipos, como vemos aquí en la tabla, y bueno, también va a producir infecciones purulentas. Streptococcus bovis y Streptococcus mutans, como vimos, este patógeno que participa en la caries dental y también involucrado en la endocarditis infecciosa, también una grave enfermedad. Y por último, este patógeno, especies del grupo,
que también son alfa y gamma, que es el grupo de Streptococcus viridans, Streptococcus salivarius y vestibularis también. Son especies aisladas con mayor frecuencia también en humanos. Y estas cepas de este grupo pueden reaccionar con antisueros del grupo K de Landsfield. Y también producen polisacáridos extracelulares. También pues son más que nada infecciones oportunistas lo que causan este tipo de bacterias en personas que están inmunodeprimidas. Entonces también es importante este tipo de bacterias cuando existe este tipo de inmunología, de inmunidad que está disminuida. Ahora ya refiriéndonos un poco acerca de la historia, los estreptococos fueron identificados en casos de erisipela por primera vez por Bill Roth en el año de 1874. Después, Feisnen en el año de 1883 hizo un cultivo puro en el que estos microorganismos se pudo pues distinguir que formaban estas cadenas características, pero en el caso de lesiones también de erisipela. Después se identifican en la sangre de pacientes que tienen sepsis puerperal, pero ahora por Pasteur en 1879. Y es Rosenbach en el año de 1884 que las designa o los denomina como Streptococcus piógenes a este tipo de microorganismos. Y Schott-Müller en 1903 usó esa técnica de agar sangre, como vimos nosotros en los cultivos, para poder diferenciar a streptococos que sean hemolíticos de los no hemolíticos. Pero fue Brown en el año 1919 quien agrega los términos alfa, beta y gamma. Y ya más adelante, más recientemente, las descripciones de todo del método de titulación de la streptolicina O en suero, pues también vino a revolucionar el entendimiento que nosotros teníamos de la clasificación de este tipo de microorganismos, porque también ayudó epidemiológicamente a distinguirlos, ya haciendo uso de técnicas de inmunología. Entonces eso también en el caso de las serologías vino a ayudar mucho y pues son técnicas que se usan en la actualidad. Y ahora vamos ya a hablar de lo que es la fisiología y estructura de este patógeno. Y hay algunas cepas de estas bacterias que son encapsuladas y la cápsula que tienen es de ácido hialurónico. El problema de que una bacteria tenga cápsula de tipo ácido hialurónico es que la va a hacer más resistente a lo que es la fagocitosis por parte del sistema inmunológico, de las células del sistema inmunológico. Y también, pues como no hay diferencia a nivel antigénico del ácido hialurónico que está presente en los tejidos conjuntivos del mamífero, eso le va a dar también una cualidad adicional para que el sistema inmune no las pueda eliminar. Si recordamos, el ácido hialurónico es un glucosaminoglucano de tipo no sulfatado que pues se encuentra en la matriz extracelular de este tipo de tejidos conjuntivos. Entonces eso más la protección misma de la cápsula y la protección de la fagocitosis por polimorfonucleares. Si recordamos, los polimorfonucleares son los neutrófilos, los basófilos y los eosinófilos para la fagocitosis. Entonces la bacteria va a ser resistente. Por regla, las bacterias que sean encapsuladas son más virulentas en comparación con las que no tienen cápsula y que por lo tanto son avirulentas. La cápsula también va a participar en la patogenia de la enfermedad, debido a que va a ayudar a que se pueda unir también a la proteína de unión al ácido hialurónico que se encuentra en las células epiteliales humanas que tienen CD44. Entonces también va a participar en la patogenia. Esta unión va a inducir la ruptura de las uniones intercelulares y va a permitir que estos microorganismos extracelulares puedan como tal hacer daño al epitelio respiratorio. Entonces de esta manera tienen un papel importante las cápsulas de ácido hialurónico. Ahora vamos a hablar del marco estructural básico de este tipo de bacterias gram positivas,
que como ya habíamos nosotros mencionado es el peptidoglucano. El peptidoglucano también es conocido como moreína y este consiste en un polímero que va a estar formado por una serie de disacáridos o la unión o sí, una serie de disacáridos que son de tipo N-acetilglucosamina y de tipo N-acetilmorámico. Como esta serie de disacáridos junto con los aminoácidos que van a estar unidos al N-acetilmorámico van a formar mallas al poder unirse con los otros aminoácidos que están presentes en las otras cadenas, también de disacáridos y de aminoácidos. Entonces le va a permitir a la bacteria formar una malla que le va a dar resistencia a la bacteria y que también va a ser una importante forma de proteger a la misma. Entonces, aparte de tener una cápsula, van a tener esta pared de peptidoglucano y que dependiendo del aminoácido al que se estén uniendo, nosotros las vamos a reconocer como bacterias gram positivas o bacterias gram negativas. Ahora, estos disacáridos se encuentran unidos por enlaces beta 1,4, como podemos ver aquí en esta imagen. Pero el enlace beta 1,4 es el que es escindido por unas enzimas que se llaman lisocimas, que están presentes en, por ejemplo, en nuestras lágrimas. Y que al momento de escindir este enlace va a impedir que haya una unión entre los disacáridos. Entonces lo que va a condicionar esto es a que no haya una estructura firme de la pared de peptidoglucano y la bacteria va a morir por consecuencia de este mismo mecanismo y llevar a la muerte de la célula por lisis osmótica. Entonces, esa es una manera en que nuestro sistema inmunológico a través de las lisocimas va a poder destruir a este tipo de bacterias. Aunque también hay otra manera en que nosotros podemos ya hacer pues uso de la farmacología para poder inactivar y matar a estas bacterias, que es lo que pasa con cierto tipo de terapia antiinfecciosa, debido a que quien se encarga también de unir como tal a los aminoácidos de una cadena y otra y también de darles pues una estructura rígida y firme a la pared celular forma viene a cargo de un tipo de proteínas que son las protein binding penicillin, se le ha denominado, y que permiten que se forme también la pared de peptidoglucano, esta pared celular en bacterias gram positivas. Y este es el blanco al cual están dirigidos los antibióticos beta-lactámicos, como pueden ser las penicilinas, las cefalosporinas, los carbapenémicos, por ejemplo, y que van a irse directamente a estas proteínas, impidiendo que puedan unir como tal a las diferentes cadenas y condicionando a que haya una inestabilidad en su pared y también muera la bacteria por lisis osmótica. Entonces también va a producir el mismo efecto. Ahora, se ha visto que en bacterias gram positivas se une el aminoácido de alanina con L-lisina y esto a través de un puente de 5 glicinas o de pentaglicinas, a diferencia de las bacterias gram negativas que van a estar unidas con el ácido diaminopimélico. Entonces, esa es otra diferencia. En general, esta es la estructura química de la pared, aunque también en un video más adelante vamos a estar hablando sobre la síntesis de la pared celular. Ahora, mencionamos también que en los estreptococos en su pared va a haber un carbohidrato específico de grupo, que es el carbohidrato C, que nosotros podemos observar aquí en esta imagen. Este carbohidrato C específico de grupo va a constituir aproximadamente el 10% del peso de la célula
y químicamente es un dímero de ramosa y de N-acetilglucosamina que va a tener una proporción aproximada de 2 a 1. Entonces va a haber más ramosa que N-acetilglucosamina, pero este va a ser la proporción que tiene. Ahora, uno de los principales factores de virulencia de esta bacteria es la proteína M. Ya habíamos mencionado que la cápsula de ácido hialurónico también forma parte de la patogenia, pero la proteína M es la que va a producir más reacción antigénica debido a que también la va a hacer resistente a la fagocitosis por parte de los polimorfonucleares. Entonces, entre más proteínas M tengan, va a ser más resistente a la fagocitosis y por tanto de erradicarla. También se ha visto que diferencias antigénicas en esta proteína nos permite dividir en serotipos a los estreptococos del grupo A, no nada más haciendo uso del carbohidrato, sino también de esta proteína M. Ahora, el gen que codifica para esta proteína es la superfamilia de genes de tipo M. Y la diferencia entre estos nucleótidos, entre este tipo de nucleótidos por lo tanto los genotipos, nos ha permitido identificar a más de 150 serotipos y genotipos también. En general, esta proteína M tiene una estructura alfa helicoidal y en forma de espiral enrollada y es una macromolécula filamentosa, que es un dímero estable de 600 nanómetros, como podemos ver aquí. Y esta pues puede llegar atravesando todo lo que es la parte de la porción externa, la porción de los peptidoglucanos y hacerse hasta más profundo en cuanto a la pared de la célula. Esta proteína la vamos a ver más adelante ya en los mecanismos de patogenicidad, cómo es que puede causar la adherencia también. Estas proteínas se clasifican de clase 1 y de clase 2. Se ha visto que en las proteínas de clase 1, los antígenos que están expuestos, como pueden ser las de clase 1, nos van a generar enfermedades principalmente supurativas y glomerulonefritis. Pero las bacterias que tienen proteínas de clase M tipo 2 son las que causan más que nada enfermedades o fiebre reumática. Y aquí en esta imagen nosotros vemos ya la estructura que tiene la bacteria. Ya habíamos mencionado la cápsula de ácido hialurónico, la cual tiene este glucosaminoglucano, que es no sulfatado, que forma parte de la matriz extracelular también químicamente hablando, de las células epiteliales o de los diferentes, del tejido conjuntivo de los mamíferos. Entonces, cuando esta cápsula tiene contacto con la otra, pues el sistema inmune químicamente, a nivel químico no lo va a poder diferenciar. Entonces ahí es ahí donde va a tener su pues participación para evitar la fagocitosis por los polimorfonucleares, más aparte de la adhesión, como también habíamos visto. Aquí también vemos ya la pared celular de peptidoglucano también, que es este dímero o estos disacáridos que tienen son de tipo N-acetilglucosamina y N-acetilmurámico y que también pues van a participar como defensa para la bacteria. Después aquí vemos ya la proteína M, que ya estuvimos mencionando, las proteínas semejantes a M que están aquí, las proteínas F y el ácido lipoteicoico. El ácido lipoteicoico es una de las principales adhesinas para que la célula se pueda adherir a las células epiteliales del tracto respiratorio, de esta manera generar la enfermedad que vamos a ver en un video posterior. Y la proteína F también se va a unir, pero a la fibronectina. Y el carbohidrato C de grupo lo vemos aquí, en toda esta parte. Y también la célula va a producir sustancias extracelulares que son enzimas o toxinas, incluso superantígenos, que van a generar también parte de la patogenia. Y lo estaremos revisando en un próximo video.
Entonces, como ya hemos mencionado, pues la estructura y conocer su estructura y su fisiología de esta bacteria nos va a permitir entender tanto cómo actúan los antibióticos, más aparte la patogenia de la misma enfermedad que pueda causar, ya sea una faringitis, ya sea otro tipo de complicaciones que vamos a ver más adelante debido a sus toxinas.